Faltaría maximizarlo, no se ve ampliado todavía. Bueno, ahora sí. Viste que a los más grandes nos cuesta un poco más este tema. No, no hay apuro, tranquilo. Bueno, un poco vamos a seguir con todo lo que la clase anterior Juanjo y Adriana estuvieron comenzando. Y vamos a retomar un poco como para poder, es decir, yo lo que noté, que lo hablamos con los jefes, es que por ahí hay muchas, como que no están nivelados los alumnos y que hay muchas palabras o muchas cosas básicas que por ahí hay muchos que no entienden. Entonces un poco retomando en lo que dije en la clase anterior, vamos a hablar, bueno, vamos a seguir obviamente en profundidad con el tema de célula, y bueno, sabemos que la célula es una unidad básica de todos los organismos complejos. Vamos a encontrar células que pueden ser células parecidas, similares, otras que están muy relacionadas entre sí, y que todas estas células cuando se agrupan van a formar tejidos. Estos tejidos, varios tejidos, también si se agrupan van a formar órganos, y varios órganos van a formar distintos sistemas. Vamos a ver que hay una gran variedad, hay tipo como 200 clases, digamos, de tipos de células, en las cuales vamos a encontrar que van a tener funciones diferentes. ¿Por qué? Porque estas funciones van a estar dadas, depende la funcionalidad que estas tengan. Acá en este slide lo que estamos viendo, está plasmado un preparado histológico en el cual nosotros Zaira, vamos a trabajar. discúlpame, porque estamos viendo solamente la placa inicial y no la parte de reproducción. Fíjate si puedes volver a compartir. A ver, bueno. Quedó en el editable nada más. Bien. A mí me sale también que no la veo ampliada. No sé si al resto le pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Sí, Ah. se ve así. Sí, sí. La veo el sin editable ampliar. nada más, claro. El editable, fíjate, si no, podés salir y No, volver a compartir. No, porque yo tengo un slide distinto. Espera un segundito. Y si no hay apuro. Listo. Bueno, esperemos que no haya más problemas. Bueno, retomando entonces. Este es un slide en el cual acá vemos un corte histológico en el cual nosotros vamos a trabajar todo el año con distintos cortes histológicos como para poder ver los distintos tejidos que nosotros vamos a hablar durante el año y todas las distintas estructuras que vamos a ir viendo, en el cual si ustedes ven que se ven como redondelitos teñidos de color, que después esto ya lo vamos a explicar bien, en el cual estos son un conjunto de células, una arriba de la otra, con sus núcleos, que son los que están más teñidos. Entonces, esto es básicamente, para que ustedes vean en vivo y en directo lo que es una célula, porque ustedes a simple vista, si ustedes se miran una mano o se miran en la piel, por ejemplo, esto es un tejido de piel, ustedes no la ven, esto es algo microscópico. Entonces, bueno, esta es su primera imagen aumentada de lo que es una célula.
Si nosotros nos metemos ya en la definición específica, vamos a ver que nosotros vamos a encontrar muchísimas definiciones en las distintas bibliografías de los distintos autores. Se refiere mucho a protoplasma, que protoplasma en realidad, si uno busca, es la primera definición que se dio, que todas las definiciones y las palabras en biología tienen mucha relación con el latín, y si uno va a buscar el origen, por ejemplo, protoplasma, ¿qué es lo que quiere decir? Que es lo primero que se forma. Entonces esta es una de las primeras definiciones, es decir, que si ustedes en los libros ven protoplasma, quiere decir que se está refiriendo a una célula. Entonces, podemos encontrar como que la célula o el protoplasma, que es una sustancia viva que se encuentra en animales y plantas, o la célula es la menor porción de protoplasma que posee existencia independiente. Otra definición que por ahí nosotros utilizamos actualmente, la definimos como una unidad morfológica y funcional de los seres vivos. Morfológica se refiere a la forma, y funcional, obviamente, a la función, es decir, cada célula, depende de su forma, va a tener una función específica. Y esta puede comportarse como un ser vivo, que puede ser unicelular, o estar asociada a otras células formando organismos multicelulares. Esto es como definición. Pero todo esto, ustedes piensen que lo tienen que estudiar pensándolo. Es decir, si ustedes lo analizan, es como que a ustedes ahora le preguntan, ¿qué es una célula? Y bueno, con sus palabras, ustedes pueden tener una definición para que les resulte más fácil estudiar la materia, porque si no es una materia muy larga, con muchas definiciones. Y cada palabra le va a ir indicando algo. ¿Por qué? Porque las células, los tejidos de nuestro cuerpo, van a tener cosas específicas, no de adorno, sino por una función específica. Bueno, esta sería la presentación, esta es la típica célula, que es como si fuera una naranja, que uno la parte al medio, en el cual en el interior vamos a ver todos estos componentes, ya sea el núcleo, el núcleo acá en la parte central, con todos los organoides que están suspendidos dentro de un citoplasma o una matriz citoplasmática, que ya vamos a ir describiendo cada uno de estos elementos. Hablando en general, seguimos hablando en general de célula, vamos a ver que con respecto al tamaño, el tamaño de la célula se define en micras. Estas micras, que también antes se les llamaba micrómetro, que es lo mismo, es un sinónimo, como les decía, toda palabra o toda estructura va a tener por ahí muchos sinónimos. Entonces una micra, si nosotros vemos cuál es el tamaño, es para que dimensiones una milésima parte de 1 milímetro, así que fíjense qué chiquititas. Y una célula típica puede estar entre 10 y 30 micras. Y acá en este esquema inferior, lo que estamos viendo es los distintos tipos, la gran variedad de células que podemos encontrar. Una bacteria, por ejemplo, que mide 2 microns, que es algo muy chiquitito, hasta una neurona, que la neurona es una célula del tejido nervioso, en el cual puede llegar a medir muchos metros, es muy larga. Y si ustedes acá ya empiezan a observar, fíjense por ahí las formas, que voy a decir, bueno, no tiene nada que ver, una neurona a una bacteria, por ejemplo, que es como más alargada, con un núcleo central, o a una célula muscular, por ejemplo acá hay distintos esquemas. ¿Y esto por qué? Como les decía antes, todo tiene que ver, es decir, como que la forma está totalmente condicionada a la función. Entonces, podemos encontrar formas estrelladas, como por ejemplo, estrelladas o como
neuronas, que son células que tienen axones, terminaciones en el cual es como que se unen para poder estar conectadas, o podemos encontrar acá células, una célula o fibra muscular en este esquema B, que fíjense que son, ¿ven? Fibras, células totalmente alargadas, totalmente distintas a esta célula nerviosa, o células cilíndricas, que por ahí son las típicas, fíjense en la forma más alargada y distinta, en el cual podemos encontrar, por ejemplo, en el aparato digestivo, en el intestino, o células poliédricas. Poliédricas, ¿qué quiere decir? Muchas formas distintas, en el cual, no sé, en una glándula podemos encontrar, o en vejiga. Ya después vamos a ir viendo durante el año las distintas formas y el funcionamiento de estas mismas. Bueno, acá vemos otros dibujos en el cual vemos la gran variedad y las formas y las características que va a tener cada una de las células. Como les decía, por ejemplo, esto es un neutrófilo, que es una célula que es de un medio líquido, porque un neutrófilo donde lo encontramos en sangre generalmente. Entonces, este neutrófilo va a tener una forma redondeada para que pueda transitar muy bien por el torrente sanguíneo. Más allá de que también, fíjense que es multilobulada, es decir, que en su interior vamos a encontrar como que 3 estructuras del núcleo. Después acá vemos una fibra nerviosa que también, fíjense, tiene características muy distintas a esta, el neutrófilo, en el cual, bueno, acá no se ve, pero estas fibras nerviosas, fibras musculares o célula muscular, vamos a ver que vamos a tener muchos núcleos en la periferia, y esta es la típica neurona o célula del tejido nervioso, en el cual, como les decía, fíjense, un axón, dendritas, totalmente distintas. Por la función, como les decía, está totalmente condicionada a la función de la célula. Bueno, eso sería la parte general que un poco ya se estuvo hablando. Si nosotros nos vamos a la parte más chiquitita, ¿a qué me refiero chiquitita? Por ahí muchos no tienen la base química la base química que hayan dado en el secundario. Entonces vamos a hablar muy por arriba, porque es como que toda esta base, si ustedes no la entienden, no van a poder entender todo lo otro. Entonces, los elementos constituyentes de la célula, vamos a ver que vamos a tener macroelementos, que la misma palabra te lo está diciendo, macro, como que son de los elementos más grandes, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Siempre son básicos, esos nunca pueden faltar. Después vamos a tener microelementos que son como más chiquititos, como ejemplo sodio, potasio, cloro. Y los elementos traza, que el elemento traza sería un elemento químico cuya concentración es muy bajita, es muy chiquitita, como por ejemplo hierro, cobre, zinc y demás. Esto entonces son los elementos que siempre vamos a encontrar en una célula. Y como componentes, componentes orgánicos e inorgánicos, que se estuvieron nombrando hasta ahora, vamos a ver que los orgánicos es todo lo que deriva sería del reino animal. Entonces vamos a tener las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Y como parte inorgánica, que viene del reino mineral, el agua, que es un componente súper importante, en mucha proporción se encuentra, y las sales minerales. Vamos a hablar muy poquitito de cada uno de los componentes, por ahí en especial orgánicos, vamos a empezar con la proteína, que por ahí la proteína, bueno, ahora está como muy en auge por el tema de, como que hay que comer mucha proteína, pero en realidad, ¿qué son? Por eso mismo. La proteína es, por ejemplo, la carne. Entonces, para estar sanos se dice que tenemos que consumir muchas proteínas.
¿Y por qué son tan importantes estas proteínas? Porque todo nuestro cuerpo está constituido por muchas células, y que todas estas células necesitan de la proteína para vivir. Es decir, estas proteínas, gracias a ellas nosotros nos reproducimos, crecemos, es decir, tenemos todas nuestras actividades metabólicas gracias a la proteína. Es decir, que la proteína en realidad es como que son, como si fueran trabajadores que están dentro de nuestra célula, es decir, como que la célula sería como una ciudad, entonces son trabajadores en el cual son elementos súper importantes. Y las funciones de las proteínas, vamos a ver, que van a ser muy, muy variadas. Yo acá puse, a ver, acá. Porque vamos a ver que vamos a tener también distintos tipos de proteínas. Vamos a ver que vamos a tener proteínas estructurales, que son, como les dije, los que dan la estructura a la célula, como por ejemplo, no sé, la actina o los filamentos intermedios. Y a la vez también vamos a tener tipos con actividades biológicas, en el cual están indicadas las enzimas, que también son proteínas, y los anticuerpos, que son los que nos protegen de agentes externos, no sé, virus, bacterias y demás. Entonces, vamos a ver que estas proteínas, si nosotros vemos el esquema, diríamos, estas pelotitas que vemos acá de colores, vamos a ver que son, como les dije, como bolitas, que están todas unidas por un hilo, y estas uniones se llaman enlaces peptídicos. Entonces, todo este conjunto de pelotitas, que en realidad se llaman aminoácidos, entonces varios aminoácidos van a formar, unidas por enlaces peptídicos, van a formar una proteína. Y vamos a ver que una proteína, por ejemplo, si nosotros vemos que tiene 2 a 10 aminoácidos, es decir, como que son una proteína más cortita, más chiquita, se le llama oligopéptido. Si la proteína tiene, no sé, de 10 a 100 aminoácidos, se llama polipéptido. Y una proteína ya mayor, si fuera como más de 100 aminoácidos, ya es una proteína como más completa. Y vamos a ver que fíjense que la estructura que tenemos en esta parte superior, como yo les decía, que va a estar formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno siempre. Más, acá por ejemplo, este radical libre o residuo, en el cual ahí se le va a agregar para darle la característica especial a esa proteína. En base a ahí, lo que se una es como que va a formar distintos tipos de proteína, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, la hemoglobina o la insulina. Fíjense que todo lo que termina en ina se nos está refiriendo que estamos hablando de una proteína. Y a la vez también, depende de la estructura de estas proteínas, vamos a tener, acá tenemos 4 estructuras diferentes, en el cual la primera, estamos viendo que es una estructura como lineal, entonces sería una proteína primaria. La segunda es una proteína que ya se empieza como a formar una hélice, se empieza como a enrollar. Acá tenemos una proteína secundaria. La tercera estructura, fíjense que ahí se empieza ya a enrollar, es como que se empieza a esa hélice a formarse como una bola, que es la estructura terciaria. Y por último, la proteína cuaternaria, que ya son como varias bolas, ven que hay distintos colores, unidas, formando esta proteína cuaternaria. Bueno, ¿y para qué nos sirven estas proteínas? Ya un poco para que ustedes lo vayan escuchando, que después lo vamos a ver más en profundidad en las clases siguientes. Es decir, esta proteína, es decir, para hacer estructura o funciones, vamos a necesitar de una síntesis de proteína. Entonces, esta síntesis de proteína, es decir, para producir proteínas,
Si nosotros tomamos el alimento, es decir, por ejemplo un pedazo de carne, lo digerimos, y gracias a eso nosotros podemos sintetizar proteínas. Nosotros necesitamos ese elemento para poder sintetizarla, si no, no hay síntesis de proteínas. Y esta síntesis de proteínas se hace por medio de dos pasos. Un paso es se da en el núcleo, que sería la transcripción, y el otro paso, que se da en el citoplasma, que es la traducción, para poder sintetizar esta proteína, en la cual después nos va a servir, como dijimos antes, para las distintas funciones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nos sirve como componente estructural en las células y los tejidos. ¿A qué nos recuerda? ¿De qué estuvieron hablando la clase pasada? De membrana plasmática, componente estructural de células y tejidos. Entonces toda célula tiene una membrana plasmática. ¿Se acuerdan que se habló de que había proteínas en esa membrana plasmática? Entonces, como componente estructural de células y tejidos. También actúa en el transporte y en el almacenamiento de moléculas. También se habló de endocitosis, de exocitosis, de vesículas de transporte. Después ya vamos a ir profundizando cada una. Transmite información entre células y proporciona defensas contra infecciones. También actúa como para tener la función de contracción, con proteínas como actina y miosina en las células musculares, regulador enzimático y hormonal de reserva, es decir, que tiene muchísimas funciones. Bueno, esto sería con respecto a las proteínas. Un pantallazo general a más o menos qué es, para qué sirve, y como les decía, ya vamos a ir profundizando el tema de síntesis de proteínas y el funcionamiento de esto. Bueno, otro componente orgánico importante son los lípidos. El lípido, que es una biomolécula, que también es un grupo en el cual vamos a ver que tiene una muy importante función, porque es una fuente de energía muy importante, que también, acá ven que dice son el componente principal de la membrana plasmática, y tiene importante función en la señalización celular. ¿Se acuerdan que hablamos de fosfolípidos en membrana plasmática? ¿Y qué característica tenían estos fosfolípidos? Frente al agua, acuérdense que nosotros hablábamos que tiene un carácter anfipático, es como si fuera una doble función. ¿Por qué? Porque por un lado tiene polos hidrófobos, que quiere decir que repele el agua, hidrófobo, hidroagua, foba, de fobia, y por otro lado tiene otro polo lipófilo, sería soluble en todos los disolventes polares. Entonces fíjense en cómo todo viene relacionado. También tiene la función de ser un aislante y protector, regulador hormonal, digestivo y coenzimas. Y acá vemos la estructura química de los lípidos. Fíjense que tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Se dice que químicamente es como que tiene una forma como si fuera como de dragón. ¿Por qué? Porque si uno por ahí lo une así, es como que da la sensación de un esquema de un dragón, con en la cola, que se une el grupo carboxilo, dando las características de este lípido. Bueno, esto con respecto a lípidos. Y bueno, con respecto a lípidos, bueno, hablamos de funciones, hablamos de químicamente cómo está estructurado, y por ahí también la podemos clasificar a los lípidos
en saponificables, si nosotros nos vamos más a la química, y insaponificables, que bueno, eso no tiene, es una clasificación. Pero vamos a ver que dentro de los saponificables vamos a tener los ácidos grasos, que pueden ser simples o pueden ser complejos. Simples, por ejemplo, sería como si fuera el aceite. El aceite que nosotros consumimos en casa, ese es un lípido, que vieron que si nosotros tiramos aceite en un vaso de agua, una gota de aceite, es como que queda flotando, como que queda como aislado por sus características del agua. Y uno complejo puede ser, por ejemplo, cuando ya lo unimos, un fosfolípido, como la membrana plasmática, o un esfingolípido, como vimos que se caracterizaba en las almohadillas lipídicas o en las balsas lipídicas. Fíjense que está todo como relacionado. Entonces por eso es importante estudiar o leer pensando en cada elemento para poder después bien relacionarlos. Bueno, después tenemos los carbohidratos, que es otro elemento, componente, diríamos, orgánico de la célula, en el cual también lo podemos encontrar como carbohidratos, como glúcidos, como hidratos de carbono. Y estos específicamente son una fuente de energía muy importante. Esto es como si fuera la nafta de nuestro cuerpo, porque sin estos glúcidos o hidratos de carbono es como que no tendríamos energía. Y también va a tener una función estructural y una función de reserva. Todo esto, como les dije, es como que es el primer acercamiento. Después, a medida que vamos a ir desarrollando las distintas células, los distintos organoides, vamos a ver bien cómo están aplicados estos hidratos de carbono a estos mismos. Y químicamente vamos a ver que según sería su complejidad, sería la mínima unidad funcional de un glúcido es un monosacárido. ¿Por qué? Porque es una sola célula, estructura química. Esta es la representación química de un monosacárido, que por ejemplo puede ser una glucosa o puede ser una fructosa. Si nosotros unimos dos moléculas, vamos a encontrar un disacárido, como por ejemplo en la lactosa, y si son muchas más de dos moléculas, formamos un polisacárido. Bien. Y a la vez también podemos unirlas y complejizarlas más todavía, y podemos unir a lo mejor un glúcido con una proteína y formamos una glucoproteína, o podemos unirlo a un lípido y formamos un glucolípido, que eso también es como que lo escuchamos cuando hablamos de membrana plasmática. Bueno, por último tenemos a los ácidos nucleicos, que estos son componentes súper importantes, que son las principales moléculas que nos da la información de la célula. Es decir, tiene que ver con el almacenamiento y la expresión de esta información genética. En realidad son polímeros que están formados por nucleótidos, que estos tienen un elevado peso molecular, y si nosotros vemos su estructura, vamos a ver, pensé que había un esquema de los ácidos nucleicos. Estos polímeros, como les dije, van a estar formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y vamos a ver que estas bases nitrogenadas pueden ser bases púricas, se les llaman, que es por la estructura química que tienen, que son una estructura que tienen dos anillos, en el cual, bueno, se les llaman púricas, que es la adenina y la guanina, y bases pirimídicas, que es la timina, la citosina y el uracilo.
vamos a ver que acá vemos dos esquemas, en el cual, como yo les dije anteriormente, que estaba formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ese azúcar depende si está formada por ribosa, va a formar el ácido ribonucleico, y si está formada por una desoxirribosa, este componente, va a formar el ácido desoxirribonucleico. Entonces depende esa conformación, esos ácidos nucleicos van a formar el famoso ARN, como les dije. ¿Por qué? Porque el AR, la R es porque está formado por una ribosa, en el cual acá vemos esta estructura que dijimos que tenía bases nitrogenadas, un azúcar y las bases, y el grupo fosfato, y el ADN, que sería el ácido desoxirribonucleico, en el cual son una estructura en el cual tiene dos hélices que están como entremezcladas con sus bases y su grupo fosfato. Bueno, y como componente inorgánico, dijimos el agua, que es lo más importante que encontramos en la célula, que se encuentra en un 70%, pero no es el agua así sueltita, sino está generalmente ligada a otros elementos, y el agua ahí es donde se asienta, diríamos, como muchas actividades metabólicas en la célula. Entonces es como que hay una interrelación entre los componentes celulares y la célula para que justamente se produzca todo esto. Bueno, esto sería, entonces, hasta ahora lo que describimos fueron los componentes orgánicos e inorgánicos que se encuentran en la célula, como dijimos antes, los macroelementos, microelementos y los elementos traza. Hablando de fisiología o de función, depende, que esto ya se estuvo hablando la clase anterior, pero bueno, quise volver a repetirlo porque por ahí muchos preguntaron sobre definiciones, como por ahí como que no entendían. Entonces, como función, algunas de las funciones de las células, vamos a ver que, por ejemplo, la función de absorción, que sería la capacidad que tiene de penetración de una sustancia a un tejido, por ejemplo. Esto, por ejemplo, se puede dar en un ejemplo típico, es el estómago, en el intestino delgado, donde se absorben los nutrientes para después ser distribuidos en el organismo. La respiración, otra función importante, que por medio de esta respiración celular se puede producir energía, por ejemplo, en el organoide, en la mitocondria. Irritabilidad, ¿qué quiere decir? Que sería como la capacidad que se tiene ante la reacción de un estímulo. No sé, por ejemplo, en las células de la piel, que tenemos, por ejemplo, células mecanorreceptoras, que serían, por ejemplo, las células de Merkel, que si uno, no sé, toca algo muy caliente, es como que enseguida uno tiene la reacción de sacar la mano. Contractilidad, que también es la capacidad que tiene, diríamos, esa célula para cortarse o para contraerse. Bueno, excreción, que sería cómo una célula puede descartar o puede como deshacerse de productos metabólicos, por ejemplo en el aparato urinario. Bueno, la reproducción, acá nos estaríamos refiriendo a la capacidad que tiene de reproducirse o dividirse, como por ejemplo un espermatozoide. Después la conductibilidad, que sería la capacidad que tiene de transmitir un impulso en una célula nerviosa, por ejemplo.
Y por último, la secreción, que sería la capacidad que tiene de transformar algo para poder secretarlo, como por ejemplo, no sé, cuando veamos glándulas salivales, vamos a ver bien específicamente esa función. ¿Mm? Entonces, hasta ahora sería todo... Sí, ¿Qué decime. era la conductividad? Conductividad. Bien. Mira, si vos pensás, conducir, la capacidad sería de transmitir un impulso. Un ejemplo sería, como te dije, una célula nerviosa. Es decir, ustedes piensen que la palabra obviamente va a estar indicando conductividad. Vos pensás, que conduce, que lleva. Entonces, si uno por ahí se pone a pensar en biología, bueno, una célula nerviosa. ¿Está? No sé si les quedó claro las definiciones. Gracias. ¿Está? Bien. Cualquier cosa me preguntan. Perdón, es Sí. como cuando la membrana plasmática se conectaba, por ejemplo, con las hormonas, con los neurotransmisores, algo así. No. Yo ahora te estoy hablando de las generalidades de una célula. Es decir, hasta ahora es como que te hablé de cosas generales. Yo no te hablé de una célula en particular. A ver, para que vos lo puedas interpretar. Es como decirte, yo te hablo de un auto. Un auto, si vos ves, vas a tener distintos modelos, vas a tener, no sé, distintos colores, autos para, no sé, para la calle, autos que a lo mejor un auto más grande que una camioneta, ¿me entendés? Es como que yo te estoy hablando hasta ahora de la célula en general, pero que cada célula va a tener a lo mejor ruedas más grandes, ruedas más chicas, depende de la función que se necesita. Como te decía el ejemplo del auto, no es lo mismo un auto de calle, que a lo mejor es para vos irte hasta la facultad y volver, o un camión que es para, a lo mejor, no sé, una fábrica lo necesita para meter cosas adentro y llevarlo a una obra, ponele. Es como que yo estoy hablando de generalidades, es decir, Ok. todas las células van a tener, ahora que vamos a entrar más en lo que es la célula en general, es decir, van a tener un citoplasma, van a tener un núcleo, van a tener una membrana plasmática, todo eso se va a repetir en todas las células, pero depende la función que tenga esa célula, es la característica o el organoide más desarrollado que va a tener. A ver si me entendieron. Por ejemplo, si yo hablo de no sé, de una célula, de un hepatocito, que es una célula del hígado, en el cual tiene una función muy importante para la metabolizar, por ejemplo, fármacos, entonces como que ahí voy a tener un gran desarrollo, por ejemplo, de un cierto organoide, que en este caso sería el retículo endoplasmático liso. Y si yo estoy hablando a lo mejor de una célula muscular, va a tener características de célula, como hasta ahora estuvimos hablando, pero va a tener muy desarrollado a lo mejor el organoide, la mitocondria, porque la célula muscular, la función que tiene, la de contracción, la de movimiento sería, entonces yo necesito esa energía para que ese músculo se pueda mover. Entonces como que va a tener más desarrollado una característica. No sé si me terminaron de entender la idea, que justamente toda esta introducción fue un poco como para que ustedes puedan entender, porque como que estamos hablando muy en forma general. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a ir a ver uno por uno. Por eso que ahora ya entramos en célula específicamente, en el cual vamos a ver que la célula, vamos a encontrar acá este título grande que dice citoplasma. Citoplasma es todo lo que rodea, es decir, va a estar, es la porción, o es sí, sería la porción que encontramos entre la membrana plasmática y el núcleo de la célula. Y en el citoplasma es donde se van a desarrollar, si yo voy para atrás, esquema.
este me gusta. Fíjense. Vamos ahora a hablar específicamente del citoplasma. ¿Qué hay en el citoplasma? Habíamos dicho que encontrábamos un núcleo, una membrana plasmática que sería todo como si fuera, como yo les di el ejemplo de una naranja. Una naranja, la cáscara, la parte de afuera es la membrana plasmática. Toda la parte interna sería el citoplasma, y en la parte central encontraríamos un núcleo. Y en todo este citoplasma vamos a encontrar un montón de elementos. Estos elementos, este cuadro es súper importante. Esto se pregunta un montón, y en general el alumno es como que nunca lo termina como incorporando. Pero este cuadro es como que acá podríamos hablar una hora más, porque es como que están todos los elementos puestos uno por uno, con pequeñas palabras como para poder uno guiarse y entender cada uno de estos elementos. Dijimos entonces el citoplasma. En el citoplasma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar elementos forme y elementos amorfo. Forme, si ustedes piensan en la palabra forme, ¿qué quiere decir? Estructura. O elementos figurados, también es un sinónimo, como les decía antes. Hay muchísimos sinónimos para una misma palabra. Entonces, siempre ustedes tienen que pensar en la palabra. ¿A qué se refiere? Si me están hablando de forme, quiere decir que hay una estructura. Y dentro de los elementos formes vamos a encontrar unos elementos muy importantes, son los organoides, que son constantes, están siempre, no hay retorno, no es que pueda haber uno u otro, no, siempre van a estar. Vamos a tener inclusiones que son inconstantes, que pueden estar o no, como por ejemplo, no sé, glucógeno, hemosiderina, puede ser gotitas de lípido, que pueden estar o no, depende de la célula, depende de la función, depende de la necesidad. Y también vamos a encontrar formaciones específicas que están siempre, pero en ciertas células. Por eso puse acá tonofibrillas. Estas formaciones específicas de las tonofibrillas son en las células epiteliales. Neurofibrillas, que es otra formación específica que se ven en neuro, ¿a qué se está refiriendo? A el tejido nervioso. Y miofibrillas, ¿a qué se está refiriendo? A el tejido muscular, a células musculares. Entonces, recapitulando, en el citoplasma vamos a encontrar elementos formes, constantes, que son los organoides, inconstantes, que son las inclusiones, y formaciones específicas que siempre están, pero en este tipo de células, en células epiteliales, en células nerviosas y en células musculares. Ahora vamos a ver, de ahora en más vamos a ver todos los organoides y todas las características que tienen los organoides. Vamos a describirlos, la función y cómo están constituidos, más las inclusiones y las formaciones específicas. Y la parte amorfa, amorfa, te lo dice la misma palabra, o no figurado, es como que es algo que no tiene una estructura, sino como que es algo como sin forma. Vamos a ver que vamos a encontrar en el citoplasma el citosol, que el citosol también lo podemos definir como, o nombrar como matriz citoplasmática, estamos hablando de lo mismo. Matriz o citosol sería como el líquido que encontramos adentro de la célula, sería como acá, el líquido sería la matriz, el citosol es todo esto que encontramos acá, que encontramos como flotando, es una forma metafórica, porque no es flotando, ahora vamos a ver por qué, entre todos los organoides constantes que encontramos dentro de la célula. Entonces, este citoplasma es el que encontramos, que es el líquido, diríamos que encontramos dentro de la célula. Y ese citosol, que va a estar constituido por bicarbonato, ácidos nucleicos, magnesio, etc., puede ser que lo encontremos en un estado de sol o un estado de gel.
Bueno, gel, me parece que la palabra como que te lo dice solo, que es como si fuera algo como más consistente, como más durito, no duro del todo, sino consistente, como una gelatina, para que lo entiendan. Y sol sería algo más líquido. Entonces, todo ese líquido, diríamos, que se encuentra dentro de la célula, estos son los estados en los que podemos encontrar este citosol o matriz citoplasmática, y va a depender este estado de sol y gel, sería de la actividad metabólica de esa célula. Bueno, otra estructura que encontramos en el citoplasma es el citoesqueleto. Piensen, citoesqueleto. Si ustedes desdoblan esta palabra, cito, ¿a qué se refiere? A célula. Y esqueleto es justamente el esqueleto, como nuestro esqueleto, es el que nos da como el sostén, la estructura. Acá si nosotros vemos esta imagen, en el cual acá se ve, fíjense, me pareció que estaba muy fácil de entender. Esto sería la membrana plasmática, acá tenemos otra membrana plasmática, acá tenemos ciertos organoides, bueno, acá está partida al medio, una mitocondria, acá es como que hay otra, y fíjense en toda esta estructura que hay dentro, es decir, todos estos espacios blancos sería la matriz citoplasmática, y esto sería el citoplasma. Y toda esta estructura es lo que forma el citoesqueleto, que si nosotros acá vemos, ahora vamos a describir brevemente, para después lo vamos a ver más en profundidad, este citoesqueleto, toda esta estructura, todo este esqueleto que está dentro de la célula, va a estar conformado, sería por proteínas filamentosas, justamente, que están todas interconectadas. Y lo que hace sería como mantener la organización de esta célula, y un poco también como que es la responsable de los movimientos que se producen dentro de estas células. Es decir, todas estas como si fueran vías en el cual se puede transportar, y como si fuera como el tránsito intracelular de esta célula. Como les decía, este citoesqueleto va a estar constituido por microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Los microtúbulos, así en forma muy escueta, les digo, son justamente microtúbulos, son túbulos, huecos, que están formados por proteínas, como les dije anteriormente. Bueno, que si nos vamos más en profundidad, son proteínas globulares, una es la proteína alfa, la otra es la proteína beta. Bueno, después de eso lo vamos a ver más en profundidad. Después los filamentos intermedios, que son estos que están acá. Vamos a ver estos filamentos, están bien distribuidas, y lo que hace es como que la función que tiene, porque están sometidos a tensiones dentro de la célula, entonces es como que son proteínas también fibrosas, en la cual es como que va a dar esta forma, diríamos, a la célula. Y por último, los filamentos de actina o los microfilamentos, que también van a estar formados por varias proteínas, en este caso sería la proteína actina G, también que son estos filamentos que van a estar sería como cables entrecruzados para formar como un cinturón en la célula, para que haya unión. Después vamos a ir viendo unos y otros ejemplos y lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, volviendo al cuadro anterior, esto les tiene que quedar totalmente grabado. Es decir, todo lo otro, es decir, hasta ahora las otras cosas que estuvimos charlando eran generalidades, un poco para ubicarlos a ustedes, pero esto es específicamente lo que tienen que saber, y muy bien, que les quede bien claro. Entonces, en el citoplasma vamos a tener elementos figurados o formes, organoides que son constantes, inclusiones que son inconstantes, y formaciones específicas que se van a dar en las células epiteliales, que son las tonofibrillas,
neurofibrillas en las células nerviosas y las miofibrillas en las células musculares. Y la parte amorfa, vamos a tener un citosol y un citoesqueleto. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, este es otro esquema, en el cual fíjense que se ven como si fuera un andamio. ¿Ven que está como sosteniendo, dando forma, estructura a la célula? Acá vemos una mitocondria partida al medio, los microfilamentos, los microtúbulos, los filamentos intermedios, el retículo endoplásmico, que es un organoide constante, ribosomas sueltos, que es otro organoide constante. Bueno, en la matriz entonces dijimos también que hay un citosol, que esto un poco ya lo estuvimos charlando, que es un gel acuoso, que está concentrado, hay mucha concentración de moléculas, y este citosol forma una red que da sustrato estructural sobre, ahí es donde ocurren todas estas reacciones bioquímicas o citoplasmáticas, a partir de todos los organoides y todo lo que hay en el interior con respecto a la membrana plasmática, los ribosomas, los movimientos de transporte, la síntesis de proteínas y todo lo que está dado gracias a todos los organoides que hay en el interior de la célula. Bueno, vamos a meternos ahora ya más en los elementos, en los organoides constantes y en las inclusiones inconstantes que vamos a encontrar en este citoplasma. Acá vamos a ver que esto es una foto, sería de una microscopía electrónica de una célula, es decir, estas de acá son la microscopía electrónica, fíjense que se ve en blanco y negro. Esto sería la típica célula en la cual tenemos un núcleo, con todos los organoides alrededor, suspendidos en ese citoplasma, y vamos a ir describiendo uno a uno. ¿Ven? Acá vemos el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, acá vemos los lisosomas, bueno, mitocondrias, demás. Entonces, para entrar bien a lo que es los organoides que encontramos dentro de la célula. ¿Qué es un organoide? Siempre vamos a preguntar ¿qué es? ¿Qué es? El qué es y el por qué. Eso ustedes cuando estudian tienen que siempre pensar en qué es y por qué. Entonces, ¿un organoide qué es? Es un organoide, fíjense, organoide es como que es algo pequeño, entonces un pequeño órgano que encontramos dentro de la célula. O también otra definición son pequeñas unidades de protoplasma vivo en función al intercambio de sustancias, para que poder esta célula vivir. Y este es como que la gran presentación de todos los organoides, los típicos esquemas, como les dije antes, el núcleo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, distintas vacuolas, lisosomas, mitocondrias, etcétera, etcétera. Ahora vamos a describir, como les dije, uno por uno. Entonces, este es otro cuadro también sumamente importante, que les tiene que quedar bien grabado. Vamos a ver que los organoides, vamos a tener organoides membranosos y organoides no membranosos. De nuevo, ¿por qué membranosos y no membranosos? ¿Qué les parece? Membranosos porque van a tener membrana en su envoltura. Por eso se los llama membranosos. Y no membranosos porque esa membrana no la van a tener. Entonces, esta clasificación es sumamente importante. Y vamos a ver que dentro de los membranosos, ¿qué vamos a tener? El retículo endoplasmático rugoso, que en general uno le dice el RER, para abreviar, RER, retículo endoplásmico liso, o REL,
complejo de Golgi, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas y endosomas. Y los no membranosos, los ribosomas, centríolos, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, estos se acuerdan que ya hablamos, que sería parte del citoesqueleto, y proteosomas. Bien. Con respecto a la palabra membranosos, que sigo haciendo hincapié porque quiero que lo entiendan y lo relacionen. Dijimos entonces que encontramos organoides membranosos. Ya la clase anterior, Juanjo les estuvo describiendo lo que es membrana plasmática. Entonces, membranoso, ¿por qué? Porque tienen una membrana. ¿Qué fue lo que se dijo? Esta membrana, ¿qué era? Era toda la envoltura de la célula, es decir, toda esa superficie que tenemos en la célula, en el cual estaba constituida ¿por qué? Por proteínas, que ya estuvimos hablando nosotros de proteínas, así que ustedes me parece que la tienen más clara, que son estas proteínas que están en esa bicapa lipídica, también hablamos de lípidos, de esa función anfipática que tiene, que tenía polos hidrófobos e hidrófilos, estas proteínas, y los hidratos de carbono que tienen pegados en la superficie, las proteínas que ya más complejizadas, las glicoproteínas y las glucoproteínas, los fosfolípidos. Bueno, acá estamos viendo toda esa característica de esa membrana plasmática, en el cual cómo está constituida. Bueno, esta es, que depende, este slide es porque hay distintas, esta membrana plasmática, acá vemos bien los fosfolípidos, las cabezas hidrófilas, y la parte hidrófoba, y las distintas proteínas que encontramos, que ya fueron descritas en la membrana plasmática. Entonces, bueno, dijimos entonces que la membrana plasmática era una doble capa lipídica, que era una membrana totalmente fluida, que tenía dinamismo, que tenía movimiento, no es algo estático, sino es algo que está en permanente funcionamiento y dinamismo, por eso se le llama mosaico fluido. Bien, entonces esto como repaso de membrana plasmática, y entonces vamos a seguir con los organoides membranosos. Otro organoide membranoso es un endosoma. Y nosotros por ahí preguntamos, membranoso, ¿y qué características tiene esa membrana? Y bueno, como es membranoso, va a tener características, es decir, va a tener elementos como los que tiene la membrana plasmática. Va a tener proteínas, va a tener lípidos, va a tener colesterol, que es lo que le da la rigidez, va a ser exactamente lo mismo. Pero hablando ahora específicamente del endosoma, que es un organoide membranoso, que encontramos dentro del citoplasma de la célula, que este endosoma es el resultado de la endocitosis que se da en la membrana plasmática, que son vesículas, digamos, que se forman a través de la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Ahora vamos a ver un esquema. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos membrana plasmática hablamos de este paso, una de las funciones, que es el transporte, ya sea hacia el exterior, que sería la exocitosis, o hacia el interior de la célula, que sería la endocitosis. Entonces, este endosoma es un organoide constante que encontramos en el citoplasma de la célula, que es, como dice acá, la consecuencia de una endocitosis. Y vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos de endosomas. Un endosoma que es el endosoma temprano, o endosoma inicial, el primero, es decir, como les dije, la palabra te está guiando ya dónde está y el por qué. Como dijimos, que el endosoma es que por acción de una endocitosis
que pasa por la membrana plasmática, entonces el primero en formarse es el endosoma temprano. Entonces, ¿en qué región se va a encontrar? Obviamente cerca de esa membrana plasmática. Entonces, este endosoma temprano está en la región del citoplasma, cercano a la membrana celular, en la que se fusionan las vesículas originadas en esta membrana, y de ahí pueden retornar a la membrana plasmática, así que pueden volver o pueden viajar, irse hacia más la profundidad. Y cuando esto ocurre, que este endosoma temprano transita hacia más la profundidad de la célula, se va a convertir en un endosoma tardío, avanzado o final. ¿Por qué? Porque después este se va a terminar convirtiendo en un lisosoma. Ahora vamos a explicar bien esto. Esto es lo que yo les decía. Esto, imagínense que es una célula, esta es la membrana plasmática. Acá tenemos el núcleo de la célula, distintos organoides. Y fíjense en que por endocitosis, bueno, acá se ve cómo se va invaginando esta membrana plasmática, dándole la cubierta, por eso que es membranoso, vesícula endocítica, formando el primer endosoma temprano. ¿Por qué? Porque está, como dijimos, cerca de esta membrana plasmática. Si esto sigue evolucionando y se va más a la profundidad, vamos a tener el endosoma tardío. Es como que se va complejizando, se va teniendo otras características, para luego convertirse en un lisosoma. El lisosoma es un organoide también constante, membranoso, en el cual en su interior vamos a encontrar muchísima cantidad de enzimas digestivas. Enzimas digestivas, ¿qué quiere decir? Es como si fuera el estómago de la célula, el que va a producir toda la digestión de lo que no se necesita, es lo que se va a eliminar. Bueno, concretamente, bueno, esto es una foto de una microscopía electrónica de un endosoma temprano. Fíjense que este endosoma temprano tiene características de que es como más lobulado, como más grande, la morfología es distinta a un endosoma tardía, tiene como una forma, sería como túbulo vesicular, y bueno, con este esquema es como que vamos a poder entender un poco más hasta ahora lo que les estuve explicando. Parece complejo, pero una vez ahora que lo entiendan, van a ver que les va a resultar fácil. Esto sería la membrana plasmática de la célula, todo este bordecito de acá superficial. Vamos a ver que en este borde superficial vamos a encontrar receptores. Receptores que, para que ustedes entiendan, sería como llamadores. Y estas pelotitas redondas serían, por ejemplo, no sé, proteínas o, qué sé yo, hierro, o colesterol o lo que fuere. Entonces, estos ligandos, que así se les llaman, se unen a estos receptores. Fíjense cómo calzaron perfectamente en esa membrana plasmática. La membrana plasmática se empieza a invaginar, fíjense que se empieza como a deformar, y es como que atrapa a este ligando con este receptor, y lo termina englobando, formando esta primer vesícula, y termina formando este endosoma temprano, que fíjense en que en el interior vamos a tener el receptor y el ligando dentro del endosoma temprano, que son los que están más cerca entonces a la membrana plasmática. Acá habla de un pH de 6,2. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que si esto seguía evolucionando, se iba hacia la profundidad, terminaba formando el lisosoma. Y yo que dije que el lisosoma era como si fuera el aparato digestivo de la célula. Entonces, ¿qué se necesita? Un pH ácido, para que pueda digerir y para que pueda romper todo lo que engloba
y poder digerirlo y eliminarlo. Entonces, el endosoma temprano, que es este primero que está acá, que englobó todo ese ligando y ese receptor, va a tener un pH de 6,2. Ese endosoma temprano, vamos a ver que va a ir hacia cuerpos multivesiculares, que son, fíjense en estas como vesículas más chiquitas, con el interior de ese endosoma temprano. Estos cuerpos multivesiculares que se transportan moléculas, es decir, son como canales de comunicación entre el endosoma temprano, que es este de acá, y el endosoma tardío. Entonces estas vesículas van a comunicar, por eso esta flecha acá, hacia el endosoma tardío, para que después ese endosoma tardío se una con los lisosomas y pueda producir esa lisis de ese material que quedó atrapado dentro de esa vesícula. Y por eso también acá el pH se convierte en un pH de 4,7. ¿Por qué? Porque hay muchísima acidez. Fíjense, de 6,2 va mutando 5,5 en el endosoma tardío hasta llegar al lisosoma con un pH de 4,7. Esto sería como específicamente cómo funcionaría estas vesículas, ese endosoma, hasta llegar al lisosoma. Y acá, esta partecita que ahora la vamos a explicar, los distintos caminos que tenemos para de los endosomas, acá vemos que, por ejemplo, en este endosoma temprano, vieron que se dividió el receptor del ligando, fíjense por el dibujito, el receptor que era como estos palillos está ahí, y el ligando que son estas pelotitas, fíjense que quedan como divididas, en el cual en el endosoma temprano el receptor se divide, y fíjense, se va por el camino porque se vuelve a reciclar, se vuelve a ir hacia la membrana plasmática para volver a ese receptor a unirse y quedarse acá en la membrana para después poder volver a hacer la misma función. Como les decía, hay distintos caminos de esta endocitosis mediada por receptor, estos endosomas. Vamos a ver qué distintos caminos podemos encontrar. Vemos acá en el esquema A, que uno dice, bueno, acá se complejizó bastante. Si ustedes prestan atención, lo van a entender muy fácil. Como les decía, vamos a tener distintos caminos hacia el endosoma para llegar al lisosoma. ¿Y qué vamos a ver? Que, por ejemplo, en este primer esquema, vemos que tenemos acá la membrana plasmática. Como les dije, estos son los ligandos. En este caso, dice este es el LDL, que sería colesterol, se une al receptor del colesterol. Fíjense cómo se invagina, acá la membrana plasmática, es como que lo atrapa, se forma la vesícula con el colesterol y el receptor. Este se transforma en endosoma temprano, que es el primer elemento más cerca de la membrana plasmática, en la cual acá se divide el ligando con el receptor, el ligando por un lado y el receptor por el otro. Fíjense la forma también de ese endosoma temprano, que es bien túbulo vesicular. Acá se empieza como a acidificar toda la parte interna. Esa acidificación se da por canales de hidrogeniones, que se dice que es algo químico, en el que va bajando, diríamos, la acidez del interior. Acá los ligandos, perdón, los receptores, fíjense, se unen en otra vesícula para nuevamente reciclarse y volver a la membrana plasmática, y acá el colesterol sigue su trayecto, se forman los cuerpos multivesiculares, que están acá englobados,
van hacia el endosoma tardío, y del endosoma tardío van hacia el lisosoma y son eliminados. Es decir, que la función que tuvo acá esta endocitosis mediada por receptor, es que el receptor fue reciclado, acuérdense acá, ven que los receptores se fueron, volvieron de nuevo a la membrana plasmática, y se reciclaron, y el ligando, es decir, esa proteína de colesterol, fue eliminada, porque fue hacia el lisosoma donde se degradó. Entonces acá vemos un camino que es que el receptor se recicló, está acá, y el ligando se degradó o se eliminó. Esto sería un camino. Otro camino es que el receptor y el ligando se reciclan los dos por igual, no se elimina nada. Acá está bien explicado con este esquema. ¿Por qué? Membrana plasmática, acá por ejemplo tenemos transferrina y hierro, el receptor, diríamos, de la transferrina y el hierro. De nuevo se invagina la membrana plasmática, se engloba, se rodea, acá tenemos transferrina hierro, va hacia el endosoma temprano, fíjense la estructura, se divide el ligando con el receptor, y los dos a la vez es como que se vuelven vuelven hacia la membrana plasmática y se vuelven como a reciclar. Queda sin funcionamiento el endosoma tardío y el lisosoma. Es decir, que en este caso el camino fue de receptor y ligando de reciclaje. ¿Qué pasa? Se almacena, es decir, como que no se necesitó eliminar ese hierro, entonces como que se vuelve y se almacena. Otro camino es Profe, sí, decime. o sea que en ese caso lo único que quedaría dentro de la célula es el hierro, o sea, la transferrina volvería hacia... Claro, queda almacenado el hierro y la transferrina Se recicla. se va para afuera, exactamente. Ajá. Esa sería Gracias. la situación. Acá vemos otro caso, en el caso C, en el cual vamos a ver que este es otro camino, en el cual acá es todo lo contrario. El receptor y el ligando se van a degradar los dos por igual. Vemos el esquema nuevamente. Receptor, bueno, acá eje F se está refiriendo a, ¿cómo es? No me sale la palabra, factor de crecimiento epidérmico, que esto se da en piel, factor de crecimiento endodérmico que se da en piel. El ejemplo es fácil, por ejemplo, bueno, explico cómo es el camino y después se lo aplico prácticamente al ejemplo. Tenemos este factor de crecimiento, que se une al ligando, nuevamente se engloba esa membrana plasmática, se forma la vesícula con el factor de crecimiento y el receptor, va hacia el endosoma temprano, acá es como que se pasa hacia los cuerpos multivesiculares, el ligando y los receptores, ligando y receptores, estos pasan al endosoma tardío, ligando y receptores, y de ahí pasa al lisosoma, donde son totalmente digeridos. Entonces acá, como les dije, en este caso, tenemos que el receptor y el ligando son totalmente degradados los dos por igual. Este es el caso. Con ese ejemplo le respondés porque por el chat preguntaron si siempre se recicla, que Adri les contestaba, para que no todos lo están leyendo, para que les quede claro a todos que no siempre se recicla. Claro, depende de lo que sea necesario. Este caso que acabo de explicar ahora, que les dije,
Zaira, Sí. es factor de crecimiento epidérmico. A veces Epidérmico. claro, o sea, dijiste endodérmico, pero viste, a veces No, nos pasa que epidérmico, perdón. Sí, no, buena no, yo aclaración. cometo 300 errores cuando hablo, así que Sí. a veces en el discurso que uno quiere contarles y explicarle a los chicos, a veces cometemos un poquitos errores de palabras, pero es Es que se me epidérmico. hizo, cuando lo leí, se me hizo un blanco y dije, ay, ¿cómo Sí, era que sí, se me llamaba? pasa. El factor de crecimiento epidérmico, exactamente, Exacto. es así. Y este es el típico ejemplo, cuando, por ejemplo, no sé, tenemos una lesión en la piel, no sé, nos raspamos, nos lastimamos. ¿Y qué pasa? Se empieza la cicatrización, porque eso se tiene que curar. Una vez que terminó esa curación, se terminó la formación, porque ya como que la herida está curada, entonces ese factor de crecimiento epidérmico tiene que parar, tiene que no formar más. Entonces ahí este es el caso típico en el cual el receptor y el ligando son degradados porque ya no es más necesario porque esa herida ya se curó. Ese es el ejemplo. Y por último, el último camino, que es cuando el receptor y el ligando son transportados, sería de un lugar al otro. ¿Cómo sería esto? Tenemos de nuevamente acá la membrana plasmática, por ejemplo, una inmunoglobulina A, que sería un anticuerpo, es un sinónimo. Tenemos acá los receptores, la inmunoglobulina, cómo se engloba, pero esta saltea, es como que se engloba, pasa por el endosoma temprano, se engloba y va hacia el otro lado de la membrana plasmática y hay como un paso. Esto es lo que se da generalmente, es el ejemplo de los anticuerpos que pasan de un lado al otro, por ejemplo en la placenta. Cuando el paso, por ejemplo, del bebé a la madre, de la inmunoglobulina. Es como para que pasen para darle inmunidad al bebé, este paso, que se le llama también proceso de transitosis, que es que la célula va de la membrana plasmática, pasa se forma la vesícula, es decir, el endosoma, pasa por el endosoma temprano nada más, y pasa a la otra membrana plasmática para que haya paso y para que se pueda traspasar, diríamos, esa inmunoglobulina, esa defensa de la madre hacia el bebé. Entonces, y todo este proceso se llama transitosis. Entonces, estos serían los distintos caminos de la endocitosis mediada por el receptor. Zairi, ahí piden en el chat el esquema B, que es donde queda el hierro almacenado en el endosoma temprano, que no se deriva al endosoma tardío. Eso es, piden compañero que por el chat. Que lo explique de nuevo. Ay, ¿por qué no estoy mirando el chat? Estamos muy concentrados en el dibujo. Por eso estamos acá. ¿Quieren, chicos, que explique nuevamente el esquema B? Sí, y después de la explicación cerramos acá y continuamos el miércoles. Bueno. Bien, este paso entonces de este esquema B como finalidad sería que el receptor y el ligando se reciclan, es como que vuelven a la membrana, no se disocian, se reciclan directamente hacia la superficie, formando, diríamos, ese complejo, en este caso, de hierro transferrina, así que se recicla y se produce un almacenamiento, como por ejemplo eso se da en los glóbulos rojos, donde tenemos hierro. Entonces es como que se vuelve a almacenar, como que no es necesario en el interior de la célula. Entonces tenemos acá transferina y hierro con los receptores, como les decía, se engloban, van hacia el endosoma
el endosoma primario, temprano, los dos, el receptor y los ligandos se dividen, pero cada uno por su lado vuelve nuevamente a la membrana plasmática y no hace el ciclo del endosoma tardío y el lisosoma, porque no se produce lisis, como les decía. Hay un proceso de reciclaje y de almacenamiento. No sé si quieren alguna otra explicación, chicos. ¿Estamos? Bueno, ¿les parece que dejemos acá por hoy? Dale, sí, Retomamos yo el como que me día perdí. miércoles.